Mis hermanos, nuevamente que el Señor nos bendiga. Tenemos esta maravillosa oportunidad nuevamente de poder compartir lo que es la palabra del Señor, de poder aprender de lo que el Señor nos está hablando en estos días, en este tiempo quizás complicado de pandemia, que estamos encerrados en nuestros hogares, pero estamos para aprender la palabra y para poder que el Señor nos revele los misterios que tiene en su palabra y todo lo que está sucediendo ahora, en qué momento estamos o cuál es realmente la posición que está viviendo el mundo, que está viviendo la iglesia, en cuanto a lo que es la venida del Señor. Si quizás estamos viviendo en un tiempo de que estamos en nuestros hogares, no podemos congregarnos, pero sí tenemos el tiempo que el Señor nos ha dado, quizás como le dijo Pablo a Timoteo, parafraseándose: escóndete en la lectura de la palabra, en la enseñanza, que es el momento que estamos nosotros para que cuando comiencen los cultos podamos hablar del Señor con un fundamento más firme y poder decirle al mundo completo que la venida del Señor está a las puertas y que nosotros estamos preparándonos y queremos prepararlos para que todos puedan alcanzar la salvación, como dice la palabra, que Dios no quiere que ni siquiera ninguno se pierda. Así que me gustaría bendecir a cada uno de mis hermanos que ven la transmisión, glorificar el nombre del Señor por ello, honrar a Dios por cada uno de los que han podido compartir, poder ver y poder darnos mensajes de bendición, mensajes de que han sido, la palabra del Señor ha llenado sus vidas como a cada uno de nosotros, y poder compartir lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Mi hermano que está a cargo de la página puso una introducción un poco antes para hablar, para saber de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar quizás de una de las cosas que a nosotros ha pasado desapercibida, que es el reloj profético de Dios. Y ese reloj profético es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que están sucediendo muchas cosas. Como yo siempre digo, mis hermanos, la Biblia tenemos que entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, pero sabiendo también que la Biblia fue escrita por personas de una cultura no occidental, sino que oriental, que su pensamiento era completamente distinto al pensamiento de nosotros. Pero como el día de hoy la humanidad se ha universalizado, podemos poder entender y comprender muchas cosas que quizás antes no se entendían. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, el libro de Mateo 4, versículo 32 en adelante. Quiero darle lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Señor, le doy gracias por su amor y misericordia, por esta oportunidad que me permite poder compartir este mensaje. Señor, sé que va a ser de bendición, que vamos a aprender y que usted, Señor, nos va a iluminar para poder comprender, Señor bendito, que su venida está a las puertas y que usted, como eligió a su pueblo, Señor, escogido Israel, es también, Señor, la alerta que tenemos nosotros para saber que su venida está a las puertas y queremos estar en su presencia, mi Dios. Úseme, Señor, para hablar, Señor, lo que usted quiere, no lo que yo quiero, sino que sea, Señor amado, una bendición para las vidas, Señor bendito, que van a estar atentos a este mensaje. Se lo clamo y se lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En la Biblia, mis hermanos, hay muchas señales que están profetizadas como conclusión de los últimos días. Podemos ver nosotros que muchos pastores, muchos teólogos, muchos cristianos han hablado acerca de qué es lo que va a pasar, cuál tiene que ser el punto cúlmine de lo que es la venida del Señor. Le aseguro que, como habla la palabra del Señor, desde la venida del Señor, desde el Pentecostés en adelante, cuando se empieza a hablar de los últimos tiempos, todas las generaciones que nos han antecedido han pensado que han estado en la última generación, o en la generación llamada bendita, que va a ser que va a ver la venida del Señor. Nosotros, si yo pregunto a nosotros, a nuestra generación de cristianos, nosotros creemos que vamos a ser la generación que vamos a ver esa venida, que vamos a ver a todo color, cuando el Señor Jesucristo dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, cuando dice que le daréis poder, todo eso, dice que mientras hablaba en el versículo 11, una nube lo llevó hacia el cielo y lo escondió de los discípulos. Pero también dice que al lado se ganaron dos ángeles, y los ángeles le dijeron: varones Galileos, a este Jesús
que has visto subir hacia arriba, asimismo como lo viste subir, dice asimismo lo veréis bajar. Imagínense lo que nos enseña la palabra del Señor, que tal cual como se fue, asimismo va a volver, y nos da a meditar de muchas creencias y muchas dogmas quizás que tenemos nosotros en las iglesias. Si vemos nosotros el poder de Dios para que se manifieste cuando venga, nosotros lo podemos ver en el cielo, todos mirando, que va a ser en Israel. Pero también Dios puede hacer uso de la tecnología. En capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, dice que el Señor Jesucristo vendrá y todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Y si nosotros vemos, como hablaba estos días con algunos hermanos, nosotros vemos la tecnología, vemos lo que está sucediendo en otros países. Cuando hay algo a nivel mundial, inmediatamente el internet que hay ahora, la tecnología, la televisión, la radio se conecta y está viendo las cosas simultáneamente a cómo están pasando. El Señor tiene el poder para ocupar los medios de comunicación, la tecnología y darse a conocer. Mire lo que le voy a decir yo algo. Es algo, podríamos decir, fantástico, darnos cuenta de todas las profecías que hay en la palabra del Señor. Hay profecía, de la primera profecía que hay en la Biblia, que en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la profecía mesiánica, en adelante han pasado miles de años y se han dicho una infinidad de profecías. Pero nosotros, mis hermanos, mire, 2000 años desde que el Señor Jesucristo vino, se ha dado cuenta que comenzó todo esto a la explosión de las profecías, a que podamos entenderlas, a que podamos realmente saber de lo que pasa, de lo que acontece y de la venida del Señor. Han pasado en estos últimos 70, 80 años. Muchos dicen, como habla la palabra del Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos dicen que una generación bíblica puede ser 40 años, como los 40 años que estuvo Moisés con el pueblo de Israel en el desierto cuando llegaron de Egipto a la tierra prometida. El 40 es número de juicio que muchas veces dicen. Pero nosotros vemos que en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, dice que el hombre vive 70 años y el más robusto vive 80. Con todo eso somos como la flor del campo que está en la mañana y ya en la tarde no está. Y nosotros empezamos a ver y a pensar qué pasará, por qué sería la venida del Señor en nuestros tiempos. Si hay algo, como les decía yo, que es que tenemos que poner nuestros ojos en el pueblo de Israel. La palabra del Señor a nosotros nos enseña en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 8, quizá una cosa que era pero imposible para el mundo entero. Dice la palabra del Señor: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Y eso cuándo sucedió? Sucedió el 14 de mayo de 1948, cuando en las Naciones Unidas a las 10 de la mañana, sin que lo pensara quizás el mundo, Israel volvió después de 2000 años nuevamente a ser nación. ¿Por qué? Por un judío llamado David Ben Gurión, que fue el que firmó ese tratado para que Israel fuera una nación, y de ahí en adelante empezaron a volver los judíos a la tierra. Mire, si nosotros vamos viendo Daniel, que quizás Daniel ni siquiera tenía el concepto de ciencia, en Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que en los últimos días la ciencia aumentaría, que muchos correrían de allá para acá. Nosotros vemos de que en los últimos 70 años quizás ha empezado una explosión de lo que es la ciencia. Es la televisión que se inventó hace 60, 70 años atrás, la radio que lleva un poco más de tiempo, el internet que vemos nosotros. Tenemos la capacidad para poder entender muchas cosas que no entendíamos antes. Quizás el mismo Daniel, cuando el Señor le habla, le dice: ahora Daniel, cuando vas a descansar, cierra estas palabras, porque van a ser reveladas, estoy parafraseando, en el fin de los tiempos. Y cuando aparece en el año 95 al 100 después de Cristo, a Juan le dice: ahora abre las palabras, ahora es el momento. Y ese momento llegó para que nosotros podamos entender y podamos comprender lo que es la palabra del Señor, y de que el pueblo de Israel es el que está preparado y se tiene que preparar para la venida del Señor. De acuerdo a esa profecía que nosotros vemos cuando Israel hizo nación, vemos que empezaron a suceder cosas que miles de años, siglos antes no habían sucedido. Vemos nosotros que en el año 1945 fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Vemos que esa bomba destruyó por completo esas dos ciudades, ciudades grandes, ciudades inmensas, pero que prácticamente no dejaron nada bueno. Fue para que se cumpliera también una profecía que solamente se puede cumplir en este tiempo, que habla el libro de Zacarías capítulo 14 versículo 12, que dice que esta será la plaga con que herirá el Señor a los enemigos de Israel.
que si su lengua se iba a deshacer de la boca, se iban a podrir los ojos. Y fue lo que ocurrió con las personas que nacieron tiempo después en Hiroshima, en Nagasaki, que prácticamente todas nacían prácticamente con mutaciones, con los ojos secos, con la boca pegada en las amígdalas. Vemos nosotros tiempo después la guerra que hubo en Chernobyl, que fue una guerra prácticamente química. Vemos que el día de hoy están pasando cuántas cosas de ello. Si hay otra cosa muy importante que nosotros podemos ver el día de hoy, como dice la palabra del Señor, es una profecía que está en el libro de Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12, y dice la palabra del Señor, se lo quiero leer lo que dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo final. Mire como dice la palabra del Señor: alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los confines de la tierra. Esto sale en Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12. Vemos nosotros que más de 5 millones de judíos han regresado en los últimos tiempos a Israel. Han regresado desde las distintas ciudades, de los distintos continentes, de África, de América, de Europa, de distintos lugares. Estamos viendo este cumplimiento. Más de 90.000 judíos etíopes han vuelto desde el sur. A partir del año 48 los judíos están llegando prácticamente de todo lugar. Y cosa maravillosa quizás que todos esos judíos que están llegando están inventando e investigando y se están concentrando en las escrituras, que algunos están descubriendo incluso, como dice la palabra en Apocalipsis, descubriendo de qué tribu van a ser cada uno de ellos. Imagínense usted cómo es esto maravilloso. Si hay algo que se dice, el pueblo de Israel, que es un territorio que abarca aproximadamente lo que conocemos la 9ª región, o un poco más grande. Se dice que Uruguay, imagínense usted que es el país más pequeño que hay en Sudamérica, el pueblo de Israel calzaría aproximadamente 33 veces dentro de Uruguay, que tampoco es un país muy grande. Y ahí vemos nosotros que ese país que está en medio del desierto, un país completamente seco, se empezaron a cumplir aún más profecías que eran para estos últimos tiempos, que iban a poner a Israel en el ojo de todo. Por ejemplo, la otra profecía que se iba a cumplir es que el territorio de Israel, que en un tiempo estaba totalmente desolado, iba a desarrollarse, iba a empezar a florecer, como dice la palabra del Señor, como un vergel, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 27, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, mire cómo dice ahí, y la faz del mundo llenará de fruto. El día de hoy el pueblo de Israel es uno de los exportadores más grandes que hay de fruta para Asia y como también para Europa. Imagínense, un país que hace un par de años atrás inventó el sistema del riego a goteo, que siendo totalmente árido, totalmente salado, empezaron con todo este sistema de goteo. Empezaron ellos también, descubrieron y están haciendo ahora que están cambiando el agua de mar a agua potable. El pueblo de Dios que le ha dado la sabiduría, y para que se cumplan todas estas profecías, ellos están prácticamente viendo esto. Israel está prosperando económicamente, tan como le indica el libro de Ezequiel capítulo 38, versículos 2 y 13. Dice que aumentarían en riqueza. Mire lo que dice: el pueblo escogido entre las naciones, que se hace del ganado de posesiones, que mora en la parte central de la tierra en Israel, y que con botín, plata y oro, ganado y posesiones, grandes despojos, han ganado, mire, de acuerdo a una revista que menciona aquí, que es la revista Hechos acerca de Israel, desde el año 2004 en adelante, han hecho más de 30.000 millones de dólares en venta en distintos artículos, y su vecino, que es Jordania, no siquiera ha hecho el 10% de ganancia. Imagínese usted cómo ha sido prosperado en este último tiempo el pueblo de Israel. Si hay otra profecía que está para estos tiempos en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel está restaurando el idioma hebreo. Si nosotros recordamos y hacemos un poco de enseñanza, la Biblia es escrita por 3 idiomas. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, y algunos capítulos del libro de Daniel han sido escritos en arameo, y el Nuevo Testamento que está escrito en griego y en el griego común. Imagínense, y ellos aquí están cumpliendo la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos su pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento.
del año 82, como los líderes empezaron a hacer obligatorio de que en las escuelas de Israel empiecen a aprender lo que es el hebreo. Empezaron también otra profecía es que empezaron a restaurar ellos el ciclo, su moneda que utilizaban en el tiempo de Jesucristo. Lo otro que nosotros vemos el día de hoy que se está cumpliendo es la palabra del Señor que dice en el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En la guerra de los 6 días que se menciona en el año 1967 en adelante, el pueblo que desean tanto los musulmanes, la Iglesia Católica, el cristianismo, todo es Jerusalén, siendo Jerusalén quizás por muchas cosas la parte que es más deseada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo profetiza aquí. Dice que Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, ni puertos, ni industria significativa. Pero sin embargo la resolución 476, aprobada por las Naciones Unidas, reitera en el reclamo de Israel que la posesión de ella es nulo. Por eso carece de validez, o sea, se lo pelean muchas ciudades, muchos pueblos, pero sabemos que Jerusalén es la parte central de Israel y es ahí donde el Señor va a colocar su reinado, como dice la palabra del Señor. Nosotros vemos también que han aparecido potencias militares el día de hoy. La Biblia quizás habla en el libro de Ezequiel capítulo 36 de las guerras de Gog, la guerra de Magog, que dice que va a ser Rusia. Gog también que habla de los pueblos turcos, habla de Alemania, habla de Togarma, habla de muchas cosas que van a aparecer el día de hoy, pero que esto es una predicación más extensa y que se puede hablar de ello más adelante. Si nosotros vemos, el pueblo de Israel está cumpliendo prácticamente todas las profecías, se están cumpliendo de la venida del Señor. Si nosotros leemos con detención cuando habla el libro de Romanos capítulo 11 de Israel, nosotros podemos imaginar cuando leemos que el pueblo de Israel aún está esperando al Mesías. El Mesías que vino hace 2000 años para ellos era un blasfemo, para ellos no era el Hijo de Dios. Pero cuando ellos vean todo esto que va a pasar el día de hoy, que nosotros hablamos de la tribulación, de la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el hijo de perdición, como dice la palabra del Señor. La Biblia menciona que va a haber 3 años y medio que va a gobernar, quizás como blanca paloma podemos decir, pero después cuando saque la máscara y veamos que sea Satanás mismo que va a empezar a oprimir su pueblo, ahí el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, se va a dar cuenta que el que habían crucificado 2000 años antes era quien realmente era el Mesías y ellos se habían equivocado. Y ahí cuando el pueblo de Israel, para que usted vaya como imaginándose, leyendo lo que es Romanos 11, se va a arrodillar y le va a pedir al Señor perdón y va a pedir la vuelta de su Mesías, y al escuchar a su pueblo, los ruegos de su pueblo, va a venir nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a venir como el cordero manso y humilde, sino que va a venir como el león de la tribu de Judá. Va a venir como un juez justo que va a venir a pagar a cada uno de nosotros según sea la obra. Vemos nosotros que en el pueblo de Israel el día de hoy estamos viendo que lamentablemente el día de hoy es donde está el centro de todo lo que es la depravación, el centro de lo que es el orgullo gay, el centro de lo que es la homosexualidad, el centro de lo que es toda la perversión. Está siendo igual que en los días de Lot, cuando había perversión, cuando había todas esas cosas que no le agradaban al Señor, que de acuerdo a los relatos de Génesis, están pasando el día de hoy en el pueblo de Israel. Un pueblo quizás que para nosotros es de primer mundo, pero que está totalmente ahora alejado de la mano del Señor. Es un pueblo que tiene y merece, siendo el pueblo escogido, reconocer completamente que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el Salvador. Pero como les decía yo, y vemos la palabra del Señor, nosotros vemos que la Biblia decía de la higuera aprender la parábola. La higuera o el higo es el último fruto en nacer de todos los árboles frutales. Y este es el último fruto que nació hace aproximadamente 73 años, que es el pueblo de Israel. Y mire, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso puede tener 2 teorías. Una es la teoría que Jesucristo dijo de que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca, cuando hablaban del templo de Israel.
cuando hablaba que no quedará piedra sobre piedra, y vemos que 40 años aproximadamente después, en el año 70 después de Cristo, Vespasiano Tito fue el que fue y tomó al pueblo de Jerusalén y empezó una dispersión tremenda que duró hasta el año 1948. Pero nosotros creemos que la generación que habla aquí, la palabra del Señor, es la generación que vemos ahora, que ha habido una explosión de muchas cosas, que Israel, siendo Jerusalén la piedra pesada, cristiana, el centro de los musulmanes, el centro de muchas cosas está ahí. Y nosotros vemos que ante nuestros propios ojos, quizás acá en el occidente, hemos visto otras señales que igual me gustaría compartir un poco con ustedes. Vemos la proliferación nosotros, en tres podríamos dividir estas señales: la señal de la sociedad, la señal espiritual, la señal también de la naturaleza. Vemos nosotros quizás en la señal de la sociedad cuando el apóstol Pablo, o Pablo fue el que dijo en el segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dijo: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En los últimos tiempos, menciona él, vendrán tiempos peligrosos. Mire, me gustaría leer con usted, y no es lo que estamos viendo el día de hoy. Debe saber esto, que en los últimos tiempos o tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, mire, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, que se ven mucho el día de hoy, infatuados, impetuosos, amadores de los deleites, más de Dios, tendrán apariencia de piedad. Imagínense usted, eso vemos nosotros en la sociedad el día de hoy. Vemos una sociedad totalmente corrupta, una sociedad totalmente degenerada. Como hablábamos que Israel es el centro del tema de la homosexualidad, de todas esas cosas. Nosotros vemos, mis hermanos, que el día de hoy, lamentablemente, la homosexualidad es algo que es natural. Cuando la Biblia dice que el Señor aborrece absolutamente todas esas cosas, el Señor ya ve en la sociedad que no hay absolutamente pureza en ninguna parte. Vemos que la homosexualidad ahora es algo que está de moda. El aborto, vemos el tema horrendo del MAP ahora que se quiere legalizar, que es el tema de la pedofilia. Ojalá que las personas y el Señor a quienes han puesto por gobernadores puedan meditar y saber que eso va a destruir a los niños, va a destruir familias, va a destruir cuántas almas, va a ser el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, el que va a querer poder destruir y cada vez colocar más y más la depravación en la generación humana que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por tanto, lo que vemos nosotros el día de hoy, que va a haber más depravación, más de todas estas cosas. Satanás, el diablo, dice la palabra, que es el príncipe de la potestad de este mundo. Por tanto, es él el que está a cargo de este mundo. Jesucristo a nosotros nos dijo: no somos de este mundo, nosotros somos peregrinos y pasajeros. Por tanto, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, es poder santificarnos cada día, poder bendecir, glorificar y honrar el nombre del Señor. Si vemos nosotros en la parte espiritual, en la parte de nosotros como iglesia, los falsos profetas que están apareciendo, la falsa doctrina de la prosperidad, de los pactos, que si usted da tanto va a ser así, engañados completamente nuestros hermanos porque no leen la palabra del Señor. La humanidad completa del pueblo cristiano estamos cayendo en un oscurantismo espiritual totalmente terrible, que simplemente nosotros cuando vamos a la iglesia estamos solamente quejándonos, estamos murmurando como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto a la tierra prometida. Ya llevaba poco y murmuraba, alegaba contra los líderes. El día de hoy ya no hay comunión. Profecía que el Señor dijo de los últimos tiempos: hallaré fe en la tierra, el amor de muchos se va a enfriar. Es lo que estamos viendo en nuestras casas de oración. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los falsos profetas, hambrientos de dinero y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como dice la palabra del Señor. Imagínese usted todo lo que nosotros estamos viendo, algo terrible que menciona la palabra del Señor. Estamos viendo que todo eso está ante nuestros propios ojos. Vemos nosotros, mis hermanos queridos, todo lo que vemos en la televisión, lo que vemos, mis hermanos, escuchamos en la radio, vemos quizás en los diarios, vemos en el internet,
que siempre están destruyendo la persecución que hay de nuestros hermanos en otros lugares. Vemos muchas veces que se ríen, están en las noticias, están hablando de que un obispo hizo tanto, un pastor hizo tanto. Lamentablemente no ocupamos quizá la prudencia el día de hoy, en este tiempo de pandemia, cuando el Señor mismo nos dice, de acuerdo a Romanos 13, sometámoslos a las autoridades porque ellas van a dar cuenta también en algún día y nosotros tenemos que someterlos a ellos como si a Dios nos sometiéramos. Y hay muchos que no hacen caso, pastores muchas veces, que no voy a juzgarlos yo, pero en vez de tener prudencia y guardar a la membresía, guardar a sus ovejas, hacen cultos, haciendo que las hermandades se contagien de este virus y quizás algunos puedan morir y no tener la precaución de que el Señor nos ha dado distintos medios para hablar. Tenemos el teléfono, tenemos el internet para poder reunirnos como lo estamos reuniendo el día de hoy, pero ya no tenemos quizás ese tino de poder cuidarnos, saber de que el Espíritu Santo del Señor, como dice la palabra del Señor, está en cada uno de nosotros. Cuando hay 2 o 3 congregados, decimos nosotros, pero también cuando a un solo no los dejará huérfanos. Por tanto hago ese llamado, que si las autoridades nos han dicho de que no nos reunamos todavía, es por algo. Por tanto, si nosotros tenemos que reunirnos solos en nuestros hogares y quizás por los medios de tecnología, es que es un tiempo que el Señor nos ha dado para que podamos recapacitar, podamos entender todas las cosas. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Si vemos algo, mis hermanos, que llama mucha la atención, vemos las señales, como le decía, de la sociedad, de la naturaleza, también tenemos que ver ahora las señales de la naturaleza, que vemos los terremotos como han subido un 6.000, 7.000%. Recién ahora último conocemos el concepto de los megaterremotos. Vemos que en otros países, hermanos amados, están habiendo olas de 16, de 20, de 30 metros de alto y que están causando horror, como dice la misma palabra del Señor en el libro de Mateo. Si usted quiere lo voy a leer para que veamos si no es la misma reacción que estamos viendo el día de hoy en la gente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Imagínense usted, va a haber terror por las cosas que van a suceder, menciona la palabra. El terror, la expectación que hay ahora por los terremotos, por los tsunamis que vemos nosotros también, es algo terrible. La expectación que tenemos por el miedo, por la inseguridad que hay en las calles, es algo tremendo. Vemos ahora las guerras, dice la palabra del Señor que habrá guerras y rumores de guerra. A través de la historia han habido muchas guerras. En estos momentos hay alrededor de 50 guerras, entre guerras pequeñas y guerras grandes, mis hermanos, en la tierra, y nosotros no nos damos cuenta. Somos la única generación, a excepción de todas las generaciones anteriores, que podemos autoeliminarnos. El día de hoy están las bombas nucleares, el día de hoy están las bombas atómicas, están las bombas químicas, está la bomba bioquímica, están todas esas cosas que, como dicen muchas veces por ahí, falta que alguien que no sea quizá 100% en sus cabales apriete un botón y pueda volar un país completo, pueda volar quizá el mundo completo. Son cosas que nosotros estamos viendo. El uso de armas nucleares, como le hablaba yo, mire. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, lo que les mencionaba. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de la boca. Zacarías 14:12. La bomba de neutrones literalmente derrite, disuelve a sus víctimas, tal como lo advirtió hace 2500 años atrás Zacarías, que ni siquiera tenía el concepto de bomba, quizás no tenía ni siquiera el concepto de las cosas que estamos viendo el día de hoy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, como leía nosotros. Según una investigación realizada por una universidad, el Polo Norte, el magnetismo del Polo Norte se ha desplazado 1100 kilómetros. Quizás hemos visto películas, El día después de mañana, hemos visto otras películas, 2012, que quizás en cierta parte muestran muchas cosas apocalípticas que nosotros podemos pensar, pero que realmente la ciencia te ha dado cuenta que en algún porcentaje mínimo se están cumpliendo. La instauración, estamos viendo ahora que se ha hablado mucho del nuevo orden mundial, de la instauración de un gobierno global, como dice en Daniel capítulo 7, 23, cuando habla de todas estas cosas que vemos nosotros. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, va a haber una aparición del antiguo reino romano, que dice la palabra del Señor que uno de estos días lo vamos a tocar, vamos a hablar
de fondo quizás del tema del anticristo, del tema de muchas cosas que nosotros vemos que están a las puertas según nosotros y que con nuestra fe lo vamos a ver quizás o vamos a ser arrebatados como es la creencia de cada uno de nosotros. Mire lo que hablaba de las guerras en el siglo XX, aparte de las 2 guerras mundiales, tuvieron lugar 42 guerras de importancia y en estos momentos hay alrededor de 50, 70 guerras. Imagínense usted, la tierra va a estar colmada y es una realidad de violencia. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, claro, vemos nosotros que todo cambió completamente, la seguridad, y recuerde lo que dice la palabra en Tesalonicenses: dirán paz y seguridad, y de pronto vendrá destrucción repentina. El pueblo de Israel hace un par de semanas yo leía una noticia, creo que está gastando 300.000 millones de dólares en armamento nuclear, armamento químico, todas esas cosas. Dice que la palabra del Señor dice que habrá terror. Imagínense usted, muchos, de acuerdo a lo que hablábamos de Daniel capítulo 12, versículo 4, muchos correrán de aquí para allá. Quizás hace 40, 50 años atrás, nosotros de aquí de Melipeuco, al ir a Santiago, quizás si no había vehículo todo, demorábamos días, semanas quizás en llegar. Ahora se llega en 45 minutos en un avión. Vemos que ha habido una comodidad tremenda y se cumple lo que es la palabra del Señor. La ciencia aumentará. Vemos el internet, vemos el amplio conocimiento que hay el día de hoy que quizás antes no estaba. Que ahora todos nosotros podemos adquirir información, podemos aprender cosas de otros países, de otras culturas perfectamente. Por ello ahora viene un despertar de creer en las profecías, de estudiar las profecías de la palabra, porque tenemos acceso a muchas cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Ahora vemos nosotros, de acuerdo a lo que hablábamos espiritualmente, la multiplicación de milagros, de prodigios, como dice la palabra del Señor. Y mire, quiero que medite usted en esto en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El movimiento del G12 que está en Centroamérica, que está en muchos lugares, las células que están haciendo milagros. Ahora quizás vemos en internet por qué en este tiempo de pandemia esas personas, o esos milagreros, o esas personas charlatanes, por no decir otra cosa, no han salido a poder hacer milagros como lo hizo Jesús hace 2000 años atrás, porque simplemente eran personas que quieren aparecer ellos. Lo mismo que sale el día de hoy de los pseudoapóstoles, que quieren el nombre de forma jerárquica, no genérica como lo veíamos. Apóstol significa enviado. Un apóstol es una persona que va y que levanta ministerios, que levanta templos, que levanta obras en distintos lados. Pero el apóstol el día de hoy quiere saber que para ser sobre un pastor, sobre una misión, sobre algo, cuando no es así, la palabra nos enseña, amados hermanos, usted que se autodenomina así, no podemos tener más alto concepto del que uno tiene que tener. Por tanto, la Biblia dice que nosotros simplemente somos siervos inútiles. Ayer hablábamos con mi esposa y ella me decía, está totalmente el día de hoy el término siervo. Ahora a alguien le dicen siervo, sea grande y se cree gran cosa, cuando el siervo era una similitud, el doulos en griego, que era una similitud con una persona, con estos esclavos que estaban dentro de los botes y que estaban, lo que hacían todo el día era remar y echarle carbón a la hoguera. Era eso simplemente. Pablo dijo, yo como esclavo de Jesucristo, usted como esclavo, usted puede elegir ser esclavo de dos cosas, como hablaba hace poco: esclavo de los vicios y de este mundo, o esclavo del Señor. Yo soy un esclavo del Señor. Yo soy un esclavo de Dios porque el Señor, como dice la palabra, es mi pastor y nada me faltará. Y Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Bendito y alabado. Y quizás al compartir todas estas profecías de la palabra del Señor, vemos que se está acercando, pero de una forma tremenda, lo que es la venida del Señor, la apostasía que estamos viendo nosotros. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía. Esto que realmente, mis hermanos, ha habido una explosión de apostasía. Decir, no, ahora está la verdad de la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, como decimos nosotros, de los últimos días, Pablo dijo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Usted sabe quiénes prohíben casarse, qué líderes no pueden casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó y que con acción de gracia participan de ellos los creyentes.
La Biblia dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mire, imagínense usted, saben quizás para dónde vamos. También dice que en aquel día, en los últimos tiempos, el Señor dice que los hechiceros, todas estas personas que están apareciendo ahora en la tele con una fama, con una popularidad tan grande, que están preguntando espíritus de demonio, todo eso es abominación al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, como leíamos la palabra del Señor, y con esto quizás quiero terminar, porque son muchas las profecías que hay, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Conforme se aproxima la conclusión de estos últimos días, hermanos amados, vemos que la palabra del Señor son exactas. En las sociedades bíblicas distribuyen alrededor de 600 millones de Biblias y porciones de la misma cada año para que se cumpla la profecía, y que con esto quiero terminar y sea muy bendecido mi hermano. La palabra dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, será evangelizado el mundo completo, y después de esto vendrá el fin. La sociedad de Billy Graham, los estudios que hicieron ellos, creen que como está la tecnología, como se están cumpliendo todas estas profecías que tenemos al alcance de la mano, entre el año 2018 al 2021 o 2025, el 100% de la humanidad va a ser evangelizada. Y la palabra de Dios, vendrá el fin. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que Israel se hizo nación del año 1948 al año 2018, vinieron 70 años. Lo que decíamos del Salmo 90:10. El hombre vive 70 años y el más robusto 80. Y podemos ver que quizás estamos en los descuentos. La palabra del Señor dice que del 2018 al 2021, 25 será predicado el Evangelio del reino en todo lugar. Pero le digo algo, quizás estamos en el tiempo de la gracia. En el libro Romanos dice que la tierra está gimiendo con dolores de parto. ¿Qué es el consejo que doy yo? El consejo que da Lucas: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que el Señor los bendiga, y la enseñanza más grande, velemos para poder irnos con el Señor.